¿Querés que Muy hagamos la buenos días. presentación? Sí, Lo sí, que usted ya, quiera. como tú quieras, Moni. Perfecto. Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Silvia Mónica Raimundo, argentina, y bueno, ya hemos tenido una charla con ustedes y me encanta todo esto que están haciendo. ¿Aló? ¿Moni? Sí, estoy. Pensé que se nos había caído la comunicación. No, 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 no. Sigan ustedes. No, quería que en verdad este programa que Carolita te invitó es más que para que tú nos cuentes sobre más detalles de tu vida, de a lo mejor las terapias que tú haces. No sé si lo habrán Perfecto, conversado anteriormente, por eso quedé como sorprendida al ver que perfecto, no sé qué perdón, estaba perdón. comunicando. Bueno, yo, no, lo que habíamos hablado con Caro era, yo quería contarles algo sobre los miedos, por ejemplo. Hay algo recurrente en este momento que son, por ejemplo, los miedos a la vacuna. A mí me ocurrió de temer qué era lo que nos iban a estar dando. Bueno, después de mucho pensarlo y de mucha desconfianza que le tenía, decidí hacerlo. No tuve ningún problema, no pasó nada y con respecto a los miedos llegué a la conclusión, por eso cambié de forma de pensar, porque los miedos es lo que nos lleva a nosotros a que nos pasen cosas. Entonces, mi conclusión fue que si nosotros no tememos a las cosas, no tienen peligro. Le sacamos el peligro que puede llegar a darnos, porque ese peligro lo tenemos en nuestra mente. No es que lo tenga el objeto a que nosotros nos vamos a disponer a recibir. Entonces, llegué a la conclusión esa, me vacuné, después de haber tenido tantos problemas de salud y de no haber recibido vacuna nunca en mi vida. Y bueno, la verdad que no tuve miedo en ningún momento, no me pasó nada, estoy bárbara, hace ya como 20 días. Así que, bueno, no sé si estaré un poco mezclando las cosas, pero a mí me parece que cada vez que hablemos sobre o que tengamos miedo a algo, nos demos cuenta que, por ejemplo, si le tenemos miedo a que haga frío, vamos a sentir mucho más frío. Si tenemos miedo a una enfermedad, esa enfermedad la vamos a tener mucho más cerca. Entonces, llegué a la conclusión que cuando no temamos a cosas, eh, no vamos a vernos en peligro, ni de esas cosas ni de nada, porque nosotros tenemos, yo por lo menos en mi pensamiento, tenemos que empoderarnos de todas las decisiones que tomemos, inclusive de las decisiones de nuestra vida, del día a día, de las relaciones que tengamos, de que las cosas no sean con desconfianza, porque cuando nosotros desconfiamos de algo, eso ocurre. Entonces tenemos que aprender a revertir las cosas de nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta que si tememos a cosas, esas cosas las estamos llamando con nuestra misma mente y con nuestras percepciones. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que cuando se nos cruza un pensamiento que no nos conviene, desgraciadamente es lo que hemos aprendido de chico, es lo que nos enseñaron a los miedos, a que Dios te castiga, un montón de cosas, que cada vez que se nos cruce algo de eso, debemos pensar revertir esa situación, o sea, usar el pensamiento a nuestro favor. Al principio nos va a costar, pero después de una larga práctica se nos va a hacer fácil. A ver ustedes, chicas, ¿qué opinan? Me hace mucho sentido, Moni, lo que tú dices,
porque así como tú lo expones, es como también se dijo mucho tiempo atrás, en donde te pueden ofrecer veneno, pero si tú te lo tomas con miedo, te va a hacer daño. Si te lo tomas seguro, no te va a pasar absolutamente nada, y es veneno. Lo mismo pasa con los miedos, tal cual tú los dices. Si nosotros nos enfocamos en los miedos y no los desaparecemos, claro que se van a hacer reales, porque le estamos poniendo toda nuestra fuerza, toda nuestra credibilidad en que son, y eso los hace algún día aparecer en nuestra realidad. Pero tal cual tú también nos dices, al entrenarse y poder desaparecerlos de a poco, ir acallando estos fantasmas, es increíble como el miedo cada vez tiene menos parte en nosotros y vamos ganando una seguridad y una serenidad que permite, así tal cual tú lo hiciste, llegar a un nivel de conciencia en el cual puedes tomar veneno y no te va a pasar absolutamente nada, porque sabes que te va a aportar algo, que no tienes idea lo que va a hacer, pero sabes que puede ser bueno, por lo tanto no te hace daño. Tal cual. Inclusive, si nos ponemos a ver, nuestras células oyen. Entonces, si nosotros revertimos la idea de que nos han dicho, tienen tal enfermedad, si yo me saco una placa, un médico convencional te dice, sí, pero tienes esto, porque si vos tenés esto, tenés que tener esto otro. No, si nosotros podemos revertir eso, si nuestra mente, en lugar de enfermedad, revertimos a salud, en lugar de medicación, lo revertimos a una plantita, que existen montones para montones de cosas, entonces vamos a ver la vida desde otro punto de vista. Tenemos como, es mi percepción, y que a mí me está dando resultado, empezar a ver que nosotros nacimos para ser felices, nacimos para ser sanos. Entonces, no podemos, generalmente, desde toda la vida y principalmente muchos años anteriores, yo tengo 62 años, entonces de eso por ahí tengo un poquito de experiencia, vemos que nos han enseñado a que no teníamos salud, a que si te salía una cosita en un análisis ya te condenaban de por vida a que eso era de esa determinada manera. Yo no sé si ustedes se acuerdan que les comenté en el otro programa que tengo, operaciones en las dos caderas y con las dos es algo fuera de lo normal, porque en una cadera la prótesis hace que la tengo 45 años y no me molesta para nada, que no es normal, ni siquiera en una prótesis extranjera que dure tanto tiempo. Y en la otra tengo hecha el tercer recambio de prótesis, porque debo decir también que yo no me he cuidado demasiado en el sentido que he hecho gimnasias y cosas que no eran las ideales para para esas operaciones, o por lo menos no era lo que los médicos decían. De todos modos, tengo el tercer recambio y estuvo hecho un día viernes y yo el día domingo me estaba parando y estaba dando pasos, que todos dicen, no, pero una primer prótesis es una cosa y un recambio de prótesis es terriblemente más delicada. Bueno, yo como nunca creí que eso fuera verdad, a mí no me pasó. Yo anduve perfecta. O sea que yo tengo en mi cadera derecha, ya pasaron por mí la tercer prótesis, y no porque me lo haya rechazado el cuerpo o no me haya hecho bien, simplemente fue porque pasaron como 20 años, 25 de cada prótesis y hubo el desgaste normal de haber hecho aeróbic o cosas de gimnasias que no eran adecuadas para una persona con prótesis. Pero bueno, como ven, ahí está la prueba. Yo no sabía que había cosas que los que éramos operados no la podíamos hacer. Entonces, como las hice y no tuve miedo, no fue rápido que se afectaran esas prótesis. Ahí tengo una prueba reciente y que me pasó a mí de lo que les estaba diciendo de cómo actúa la mente. Qué hermosa reflexión, qué hermosa, hermosa forma de ponernos el ejemplo claro de cómo la misma vida te ha puesto a ti esta forma de aprender. ¿No te parece a ti, Carolita?
Sí, bueno, yo me iba a sumar, saludarte, Moni querida, a esta segunda patita de este programa. Me ha encantado cómo se ha dado todo hasta ahora y este tema da para mucho porque en realidad agradecemos también que lo hayas propuesto desde tu visión, desde tu lugar. Me imagino que uno también lo va practicando también cada día. Y me gustaría preguntarte, Moni, eh, si, si alguien escuchara tu relato, por ahí alguien que nunca se ha atrevido a hacer algo parecido, ni remotamente similar a lo que te ha pasado a ti con respecto a tu condición física, pero sí, por ejemplo, les resonó el tema de las vacunas y todo este tema. ¿Tú podrías darle como algún tips o alguna cosita como para aterrizar este pensamiento de alejar el miedo y practicarlo tal vez todos los días? Sí, como dijo Nadia, hola Caro, primero te saludo, que no nos habíamos saludado. Como dijo Nadia, si tomamos veneno y no tenemos miedo, el veneno no nos va a hacer nada. Lo importante en cuanto a la vacuna, para mí es que no tengamos miedo, porque hay una situación, si nosotros no nos vacunamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Estamos continuamente pensando en que si no me vacuno me voy a enfermar. Entonces se hace como un círculo donde estamos siempre con el mismo pensamiento y ¿qué estamos alimentando? Los pensamientos de miedo. Entonces, ahí se reitera la situación que yo te estaba planteando. Les planteaba el hecho de que, por ejemplo, en mi caso, cuando decidí hacerlo, fuimos con mi esposo, los dos. Él tiene más de 70, yo tengo más de 60. Así que como no nos habíamos anotado, fuimos directamente cuando se abrió para esas edades. Cuando llegamos era una cola infernal la que había y bueno, entonces yo me adelanté y les planteé a las chicas que había en la mesa que yo no podía agarrar tanto frío, hacía un frío terrible ese día, estaba nublado, entonces las chicas nos hacen quedar un costadito. Al rato viene una enfermera que te hace la ficha y lo primero que nos dijo es la AstraZeneca, ¿ustedes se las van a poner igual? Yo le miré y me puse a reír, porque nosotros ya lo teníamos decidido. O sea, no teníamos decidido cuál era, pero era lo mismo, porque una u otra nadie sabemos qué nos están poniendo. Entonces, si nuestra mente está con el temor a la enfermedad, nos va a hacer mucho más mal que si estamos vacunados. O sea, nosotros hicimos este análisis. Si uno tiene miedo a la enfermedad, es seguro que la enfermedad en algún momento te va a agarrar. En cambio, si yo tengo miedo a la enfermedad, ¿cierto? Que tampoco es miedo a la enfermedad, es sentirnos más liberados de los benditos encierros en los que nos tienen últimamente, que ya acá en Argentina es el segundo año. Entonces, no fue que me vacuné porque teníamos miedo a la enfermedad, nos vacunamos porque pensamos que era una posibilidad más de estar un poco mejor. En definitiva, no tenemos idea qué ponen en esa vacuna. Pero ¿sabés qué hicimos con mi esposo? Mi esposo, por ejemplo, él es alérgico. Entonces él me dijo, yo voy a pensar cuando me vacune que me van a subir las defensas contra la alergia. Y yo le dije, yo voy a pensar cuando me vacune que voy a estar mucho más fuerte y voy a estar mucho más mejor y más saludable. Eso fue simplemente lo que hicimos. Un montón de gente tenía un montón de efectos secundarios. A mí ni siquiera, mi esposo nada, y a mí ni siquiera me dolió el brazo, que por mi problema de que, por lo menos el que me hicieron creer de cuando era chica, a los 4 años, que tengo artritis reumatoidea. Yo siempre negué, siempre dije, yo no tengo. Y en su momento, cuando empecé a negarlo, empecé diciendo, tuve, porque también nuestra célula, nuestra mente, escucha lo que hablamos, no solo lo que sentimos y nuestros pensamientos, también nuestra palabra. Entonces,
a mí me parece que una de las mejores maneras de poder enfrentar todo esto, primero es hablar con propiedad, hablar, pensar y sentir, hacer las tres cosas juntas. O sea, si yo no tengo miedo, no siento miedo y no me va a dar temor nada de lo que se acerque a mí, porque yo no voy a estar pensando que eso me va a hacer mal. Porque si puede hacerte mal o puede hacerte bien, el pensamiento lo dirigimos nosotros, tenemos libre albedrío, ese es el libre albedrío para nosotros. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Muy, muy de acuerdo con todo tu pensar, querida Mónica. La verdad es que lo explicas tan bien que a veces agregar más cosas sería entrar en la redundancia misma. Pero me encanta que le puedas exponer a la gente tu experiencia ante este momento en el cual es bastante caótica la situación con respecto a la información o desinformación que podamos tener. Debido a lo mismo que tú nos comentabas, que te hicieron la pregunta de antes de vacunarte, si estabas realmente segura o no, que también Claro, entiendo que es parte de un protocolo, que es el conocimiento informado, en el cual a ti te explican cuáles pueden ser las posibles eh, como contraindicaciones al momento de ser inoculado o vacunado. Y me parece maravilloso que tanto tú como tu esposo tengan esa manera increíble de comunicarse y lograr esa coherencia al momento de que está pasando algo que es súper trascendente, como ir a vacunarse y que ingresen eh, a tu organismo cosas que tú no tienes idea que son o para qué sirven. Entonces, darle la intencionalidad a algo que tú no sabes, lo encuentro, pero el maravilloso consejo del día para todas las personas que están aún con la duda entre vacunarse y no vacunarse. Lo encuentro, pero como la clave del éxito para este minuto que es tan álgido, la pelea o la discusión, más que pelea, del tema de cuál es la vacuna que realmente sirve, cuál es la que genera menos efectos secundarios, cuál es aquella que te permite estar más tiempo a salvo. Entonces, ante tanta incertidumbre, darle esta luz de tranquilidad a la gente que tan solo tiene que poner toda su intención en ese minuto para que sea lo mejor. Lo encuentro muy bonito, Moni, y muy agradecida que nos hayas comentado tu experiencia. bueno, muchas gracias. Fíjense una cosa que se me ocurrió recién. Cuando uno cae internado, porque a todos nos debe haber pasado en algún momento por alguna circunstancia, digo internado porque es cuando es el momento en el que menos podemos decir quiero que me den eso o no quiero que me den eso. Porque si se habla de una pastilla o de algo que lo podemos hacer en forma ambulatoria en una casa, también tenemos un ejemplo. Leemos un prospecto donde está lleno, te soluciona una cosa y te llena de un montón de otros problemas. Cuando caemos internados, nos dan cosas y no tenemos idea qué es lo que nos están dando. Entonces no podemos estar pensando que todo lo que nos dan nos va a perturbar, que nos va a hacer sentir mal, que nos va a traer otra cosa al cuerpo, porque entonces volvemos a lo que hablamos al principio, estamos completamente presos de los miedos. Y yo creo, por lo menos es la reflexión que hago en este momento, que justamente lo que nos está haciendo vivir como se está viviendo en este momento es el miedo. O sea, tenemos miedo a todo, queremos empoderarnos para poder llevar una vida coherente, pero resulta que todo lo que está alrededor nuestro nos da temor una enfermedad, nos da temor una vacuna, nos da temor una pastilla, nos da temor que golpeen la puerta porque no sabemos si cuando abrimos la persona que está del otro lado es alguien que nos va a venir a robar. Entonces, es imposible seguir viviendo de esta manera. Si no hacemos ese clic en la cabeza de cada uno de nosotros, no nos estamos dando cuenta que la trampa la estamos haciendo nosotros mismos, estamos presos de todos esos miedos que ni siquiera nos dijeron que tengamos.
son fantasmas que estamos creando nosotros mismos. Entonces, no tenemos alternativa, o seguimos viviendo en el miedo y que nos vaya mal todo lo que hagamos, porque el miedo no nos va a traer ninguna cosa positiva, o empezamos a ejercitar en nuestra mente y en nuestra forma de pensar el no miedo, el que todo lo que viene a mí es por algo bueno, porque yo pienso, no estoy hablando con ustedes porque ocasionalmente esto se produjo porque el universo nos está poniendo cerca de alguna manera por algo. Es mi pensar, a ver, díganme ustedes qué opinan. Yo ahí quiero sumarme a la conversación, querida Moni, porque efectivamente, o sea, bueno, hemos tenido otros invitados también al programa y también ha sido un poco muy positivo escuchar ese feedback, que es como finalmente esto no, eh, más que relacionarse como con tener una afinidad más profunda con las personas, es un tema de coherencia de pensamientos, de energía que le llamamos nosotras, que como estamos en una, en una frecuencia diferente, empezamos a atraer personas afines con esta misma frecuencia, con este mismo pensamiento, que es en el fondo colaborarnos, como aportar desde otro modo, eh, fortalecer todas estas creencias que en el fondo son las que nos han producido por tanto tiempo los miedos que están muy interiorizados. Sin embargo, como dices tú, es una decisión, es como, hay una palabra muy linda que aprendí esta semana que se llama asertividad. Y la asertividad tiene que ver con eso, con hablarnos dulcemente nosotros, hablarle a nuestras células, es como lo que hicieron ustedes con Carlos, que al decidir ir, yo voy a pensar en esto, voy a convencerme y creerlo fielmente que esto me va a favorecer y claro, como que ya lo crean, lo respiran, lo internalizan de tal manera que eso se crea. En el fondo es como un poco ser asertivos en ese sentido, en hablarnos de la mejor manera para, no sé si romper con todos estos miedos, porque yo creo que esto lo venimos como tratando ya como es tan antiguo este modo y obviamente nosotras en el diario vivir también nos podemos observar en algunas cosas que caemos también. Así que esto es algo mucho más relacionado como con nuestra sociedad, con nuestras noticias, lo que permitimos que nos alimente el intelecto también, que todo eso también está un poco entrampado y también lo han mencionado en muchas partes, o sea, la televisión, incluso los medios como la radio y el diario, está todo en el fondo como alterado de alguna manera por este mismo sistema de imposición de cosas que no sabemos qué van a traer de vuelta. Entonces muchas personas que, que están en esta circunstancia de poder analizar si me pongo o no la vacuna como algo natural del ser humano. Me parece un aporte muy lindo el que nos has hecho y si nos quieres aportar un poquito más, porque por ahí me contaste que estabas haciendo un taller, a ver si nos puedes comentar algo por ahí, a ver si nos puedes compartir algunas cositas, si te parece. Sí, cómo no. Bueno, me encantan los talleres y he hecho montones, pero por ejemplo ahora estoy tratando de perfeccionarme en cómo hablarle a mis células. Ellas escuchan, ellas nos brindan un servicio importantísimo porque vivimos gracias a la célula que tenemos en todo el cuerpo, la tenemos en el cabello, la tenemos en todos los lugares de nuestro cuerpo, huesos, tendones, músculos, todo. Entonces, empezar a hablarle, agradecerle lo que están haciendo por nosotros, a pedirle que nos defiendan de todo lo del exterior. Y así como vos decís, Carolita, que nos han enseñado, por ejemplo, ese castigo que nos va a hacer Dios. Yo cuando era chica pensaba
¿Por qué? Si el Dios en el que yo confiaba no era un Dios castigador. Yo no puedo creer, nunca pude creer que Dios diga a esta persona la voy a castigar dándole una enfermedad o a esta otra persona, porque no es una cosa así. En mi mente no tenía coherencia esa situación, a pesar de que te lo inculcan desde que sos muy chiquita. En cambio, sí, me di cuenta con el tiempo que si nosotros nos sentimos empoderados de ser felices, vamos a ser felices. Si nos sentimos empoderados de que nuestras células trabajen para nosotros, que en definitiva es lo que apenas abrimos los ojos al nacer en el mundo, ellas están haciendo, pero jamás reconocimos un trabajo tan perfecto. Somos tan perfectos que todos los demás que nos pueda pasar es tan solo algo que lo hicimos nosotros mismos. Es cierto, Caro, lo que vos decís, que es un trabajo día a día, se va haciendo muy de a poco, es un trabajo de hormiguita, que cuando yo me escucho, primero me lo propongo, cuando yo me lo propuse, cuando me escucho cómo pienso o cómo hablo, lo voy a decir un montón de veces porque continuamente yo estoy cayendo en esos errores de los que no quiero. Pero ¿qué pasa? También, si yo esfuerzo esa situación a no quererla, a no querer pensar mal, no querer ser negativa, va a ser peor, porque volvemos otra vez al mismo error, volvemos a luchar con lo que nosotros ya tenemos aprendido. Entonces tenemos que ejercitarnos en lo positivo como para pensar, sí, yo hoy cometí este error, pero yo sé que mañana no me va a pasar y cada vez me va a ir pasando menos porque yo misma voy a tratar de salir de eso. Y un poco de esas cosas se trata el curso que estoy haciendo ahora. Es como hablarle a mis células, cómo mis células actúan de acuerdo a lo que yo vivo. Muy importante lo que tú acabas de mencionar. ¿Cómo actúo según yo vivo? Porque generalmente actuamos involuntariamente y luego pensamos en ese acto involuntario. Y después decimos, como tú mencionaste, que estas cosas nos pasan, que a mí me llegó el mal karma, y buscamos cosas externas que den respuestas al caos que tenemos internamente. Cuando, como lo mencionaban ustedes en la conversación, es un trabajo que se debe hacer de a poquito, ir acallando poco a poco los ecos o fantasmas o pensamientos involuntarios que nos hacen actuar de alguna manera que no nos agrada, porque tampoco nos agrada actuar con rabia, con ira, eh, con dolor, porque no estamos construidos para eso. Estamos construidos, como dijo Moni desde un principio, en amor para ser felices. Y todo lo que sea amoroso y felicidad va acorde con el ser humano. Todo el resto debiésemos trabajarlo día a día para que cada vez fuese menos y pudiésemos tener mucho más de aquello que algunos mencionan como lo bonito, como lo soñado, como la perfección. Y eso se puede lograr con un trabajo de hormiguita, con todos los días un poquito, con analizar a lo mejor un pensamiento que quedó dando vuelta después de una pelea, eh, el vernos, el analizarlos, el dar una serenidad, aunque sea breve, día a día suma. Y es importante también tener conciencia de cuando se parte con algún trabajo, independiente del camino que la persona elija, eh, del proceso, de saber que estoy mejor que ayer. De cada día hay un poquito más de conciencia y esos poquitos con el tiempo dan la coherencia que dice Moni, en la cual ella sí puede intencionar y zafarse de cualquier obstáculo o dificultad emocionalmente. No estamos diciendo que no te vayan a pasar cosas, sino que
la forma de enfrentar tu día a día es lo que va a ser diferente. No es que mañana cuando tú hagas el trabajo todo va a ser absolutamente perfecto, vas a andar en salud y la perfección va a ser la misma. No, sino que van a aparecer cositas, pero tú vas a estar muy fuerte de adentro. Tus células van a estar totalmente conectadas en amor y te van a permitir salir airioso de esa situación. Así lo veo yo más o menos como en un plano diario. Bueno, y Yo me he ahí, hecho, perdón, ah, no, Caro, queridas, decime, que decime. acá empiezan a ladrar los perros, entonces voy a mutear em, Dejalos que participen, ellos también tienen células. eso, claro, que queden en la grabación, sería curioso. Obvio. Oigan, querida, bueno, Nadia, sí, yo también estoy muy de acuerdo con la visión que hace alcance también, conecta un poco con lo que nos está compartiendo Moni. Y yo le agradezco mucho a Moni porque en el fondo es un tema que da para mucho. Los miedos es un tema que se puede abordar de infinidades de formas y posibilidades. O sea, es un mundo, es un caldo de cultivo, como dirían otros. Sin embargo, lo bonito que nos estás compartiendo, Moni, es este trabajo como de hablarle a nuestras células, a ver cómo te has propuesto ahí, desde qué manera, si nos puedes contar un poquito más cómo ha sido esa práctica. Miren, la verdad, me estaba riendo mientras las estaba escuchando, porque fue desde que decidí hacer el curso, si ustedes imaginaran todas las cosas que se me cruzaron, o sea, no es que porque cuando nosotros queremos empezar a trabajar con todo esto, va a ser un camino color de rosa, las cosas van, no, no es así. Justamente yo creo que esos son los verdaderos desafíos y es donde nos probamos a nosotros mismos si podemos o no podemos, porque empecé el curso, fue caótica esta semana, se cruzó todo, se me cambiaron los horarios, que me pasó justamente con ustedes en este momento. O sea, cosas que yo decía, Dios mío, si nunca me pasaron. Pero bueno, pero yo qué sentí. Como yo no quería verlo desde por qué, como una víctima, me pasó esto, cómo pude haberme equivocado en tal horario, cómo me salté tal charla del curso. Entonces yo lo vi desde el otro punto de vista. Esto me está pasando porque los caminos son como son. Están porque no solo yo vivo en este mundo, vive todo el mundo en este mundo y nos cruzamos con todo el mundo y tienen que coincidir montones de cosas. Entonces, son como tienen que ser, o sea, si hay buena voluntad, buena predisposición y buena onda, ya está, todo lo demás no tiene demasiada importancia. Así que Y es mi Moni, parecer. cómo identificar esa frecuencia para aquellos que no están muy atentos a cómo saber tal vez, cómo podría ser ese camino de estar más, de percibir eso, si, si Y les puedo por aportar? ejemplo, sí, por ejemplo, me levanto, ¿cierto? Entonces para tomar un mate, nosotros somos muy materos, no comunitario en este momento con la pandemia, pero sí entre Carlos y yo. Entonces no me doy cuenta, se me hierve el agua. Yo antes me enojaba y decía, ¡ay, me olvidé! ¿Cómo hice eso? Mirá qué tonta que soy. Para, no. El agua hirvió porque yo me olvidé y me puse a hacer algo que me gustó más, o que me interesó más, o que me entretuvo más. Entonces es simple, es buscarle a la ocasión de cada cosa. Bueno, no tuvo que ser, no fue. Quiero que está por venir tal persona. Quiero que venga esa persona. Estoy contenta, espero esa persona. No llega esa persona. Te aviso último momento, no puedo ir. Confiemos en que si no encontrar, esa persona no se encontró con vos, es porque para mí es lo mejor que pudo haber ocurrido. O sea, Claro, son, o sea, son- visto desde el ejemplo anterior, Moni, sería como, por ejemplo, evitar tratarse mal, por ejemplo, cambiar un poco eje- el diálogo interno, que era como lo primero que hacíamos nosotros tiempo atrás, como
antes de este desarrollo de la conciencia que ha sido como bien expandido a lo largo de todos estos años, como que eso no era tan raro que uno se tratara tan mal después de haber hecho algo que no era correcto o no era tan, y mira, y tal por cual, y ese diálogo interno obviamente me imagino que afecta a las células. Claro, por ejemplo, a mí otro ejemplo de lo que me pasó fue hace unos meses atrás, me despierto una mañana con un dolor terrible, terrible en los brazos. Evidentemente yo después analizando fue por cosas que pasaron y yo no supe aceptarlas, seguí rechazándolas. Entonces, lógico, el cuerpo en algún momento te pasa la factura de no haberlo uno tratado bien. Tratado bien, me imagino, si yo me enojo con otra persona, por ejemplo, me enojo, esa ira que entra en mi cuerpo, ¿va a terminar en dolor o va a terminar en enfermedad? Porque es lógico, es el camino. Entonces, ¿yo qué hice? Me despierto y me encuentro, prácticamente no podía mover los brazos, era un dolor. Le digo a Carlos, bueno, hoy voy a andar un poquito más lerda porque me está pasando todo esto. Uy, él se preocupó un montón. Yo le digo, no, espera, esto tiene que ver con nervios, broncas y cosas que yo no manejé no hace mucho tiempo. Entonces, como vino, esto se tiene que ir. Yo no me dije a mí misma o a Carlos, ay, mira cómo estoy, habrá vuelto la enfermedad que tuve, o sea, sintiéndome una víctima. No, yo dije, bueno, no supe actuar como debía actuar en ese momento, por esa circunstancia, eso es eso. O sea, no pensemos en lo tremendo, en que sí. Y chicas, al día siguiente, yo estaba como estoy ahora, no me dolía nada, pude volver a, que Caro sabe, me encanta el tejido, pude volver a estar tejiendo, o sea, yo lo comprobé de montones de maneras. Qué Sigan ustedes. hermoso, Moni, qué hermoso porque calza mucho con lo que me pasa a veces a mí debido al diagnóstico de fibromialgia, que cuando a veces el día a día no me doy cuenta, esos residuos quedan y después uno los lamenta porque le duele alguna parte del cuerpo más de lo debido. Y tienes toda la razón en el decir que cuando uno se hace la observación antes de la victimización, logra lo que tú dices, logra poder ver realmente que no es, ay, pobre de ti, sino que, mira, te duele esta parte del cuerpo, tú ya sabes por qué duele, reflexiona un poquito qué te pasó y te vas a sentir mejor. Porque al final se trata de eso, como tú también nombrabas, no es que cuando uno empiece a experimentar la espiritualidad, todo va a ser miel sobre hojuelas, los ángeles van a volar sobre ti, no, sino que puedes ayudarte con las cosas que no pudiste gestionar en algún momento, porque somos seres humanos y es normal, todavía no estamos cerca de la perfección y la coherencia misma, pero estamos ya más avanzaditos. Podemos también arreglar estas cositas diarias y los tips que hoy nos diste, Moni, yo creo que a mucha gente le va a poder servir para esto mismo, porque también el encierro ha generado de alguna forma tener menos movilidad y eso generan dolencias que a veces para las personas que estaban tan estresadas y enfrascadas en un mundo no tenían un significado, pero que hoy empiezan a buscar por qué les duele, que es la primera parte. Después van a empezar a buscar el para qué, pero el primero es por qué. Y eso también Miren, yo creo que es muy importante señalar que al principio empezamos con los por qué y después nos damos cuenta de los para qué. Y eso también es un bonito cambio de situación en la cual pasa lo que tú comentabas, que ya no eres la víctima, porque las víctimas buscan los por qué. Cuando tú te empoderas, buscas los para qué y avanzas. perfecto, perfecto como lo estás diciendo. Yo, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, el otro año, hacía
30 años que iba a pileta climatizada. Imagínense cuando tuve que dejar de golpe, porque mis movimientos en la pileta climatizada eran mucho mejor y yo podía hacer mejores ejercicios sin que perjudique las prótesis. En un primer momento, ay Dios mío, parecía que se me venía el mundo abajo. ¿Cómo iba a ser yo? ¿Qué empecé a hacer con mi cabeza? Empecé a pensar que yo no nací. O sea, sí, estuvimos en líquido antes de nacer, pero después yo no estuve toda la vida a los 60 años en una pileta climatizada. ¿Cómo pude vivir en ese momento? ¿Y cómo pude saltear esos obstáculos sin que me perjudiquen? O sea, si yo me agarraba que me faltaba esa pileta climatizada, yo iba a estar re mal, y no es así, porque no dependemos de nada ni de nadie. Nosotros nacimos solos, y nosotros podemos, lógico que somos seres sociables. Yo, por ejemplo, a mí me encanta charlar, me encanta estar bien con amigos, me encanta todo eso, pero si en un momento, por todo este encierro, ya sea político o no, porque eso no lo vamos, inclusive eso, veo gente que lo quiere definir, dice, no, es por esto, es por el otro, si nosotros encontrando un culpable, no nos va a cambiar la situación. Entonces, vivamos lo mejor que podemos en las circunstancias que, que podamos hacerlo. Tenemos la prueba, y ese también es un buen ejemplo, de la gente en las guerras mundiales. Esa gente vivía en una piecita de 2 por 2, un montón. A veces no comían y habiendo visto cómo mataron a su familia delante de ellos, que es mucho más terrible que lo que nos está tocando vivir a nosotros. Y sin embargo, no solo que pudieron vivir bien, mejor, sino que sobrevivieron a cosas terribles. Entonces lo más terrible no es lo que nos toca a nosotros, es como nuestra mente ve lo que nos toca a nosotros. Muy decidor, querida, muy decidor en tus palabras, Moni, querida, porque de verdad es un aporte, o sea, todo lo generamos con nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿verdad? Y por eso te hice en algún minuto el alcance de esta maravillosa palabra que aprendimos con nuestra querida Silvana Silveri esta semana, que es la asertividad. Y esa asertividad tiene que ser tanto interna como externa, o sea, según lo que hemos ido practicando también, porque como al igual que tú, este camino también se relaciona con eso, con querer seguir aprendiendo, aprender talleres, aprender nuevas, nuevas técnicas, en fin, como para ir complementando este camino que hemos decidido tomar, que es como un poco alternativo, por decirlo así. Otros dicen que no, tú eres, ¿cómo se dice? Cuando tú estás en contra del sistema y todo eso. No, en realidad es como que tu pensamiento te, te- tampoco hay que como caer también en el ego de estarle poniendo etiquetas a todo también. Cada uno le pone la etiqueta que tiene, como decías tú también mencionaste la historia de muchas familias que se adaptaron a condiciones muy extremas, en momentos muy extremos de guerras mundiales. Entonces como que somos seres muy, muy fabulosos, o sea, si desde que nos regeneramos nuestras células diariamente o cada un mes, nuestros tejidos, o sea, tenemos un diseño tan impresionante y tenemos esta capacidad de adaptarnos y de aprender y de trascender, que es algo maravilloso. eh, Evitar caer en lo mismo, en lo viejo, que es lo que siempre como que trato de compartir con algunas personas que piensan más o menos similar a mí o a nosotras en realidad. em, es eso, como resonar en eso, hacer lo que te gusta, que nada sea impositivo, em, que si vas a hacer algo realmente sea porque de verdad te hace sentido, sea lo que sea. O sea, aquí estamos hablando como de cosas muy, muy en general, porque de repente uno cae como, no sé, po,
Yo me acuerdo que mi mamá era farmacodependiente, se tomaba una aspirina para todo y le dolía el dedo y se tomaba una aspirina. Entonces, bueno, la aspirina un poco era como este truco que ella tenía de sentirse mejor con fármaco y ella lo pensaba así y tal vez el fármaco no surtía ese efecto, pero si ella lo creía, funcionaba. Entonces, qué maravillosa esta conversación, Moni y Nadia, muchas gracias, porque además nos hacen como retomar y hacer un pupurrí de este tipo de cosas, que en el fondo nosotros somos seres maravillosos, que tenemos una plasticidad, una energía, una expansión que yo creo que ni siquiera sabemos el 1% de lo de las cualidades que tenemos como seres humanos y que recién se está dando esta posibilidad hoy de compartir nuestras experiencias, cómo lo estamos llevando con Moni. Y no sé, en ese sentido, Moni, ¿cómo te ha pasado eso en tu entorno? ¿Tú te has dado cuenta que este tipo de conceptos, este tipo de pensamiento, eh, lo observas como más cotidiano en gente cercana a tu casa, donde con tus vecinos, con tu familia? ¿Notas que hay como un, un- un acercamiento cada vez más a todos estos lenguajes o piensas que todavía nos falta? Sí, yo lo que más noté, que casualmente ayer lo estábamos comentando, es cómo evolucionó la gente en cuanto a los animales, en cuanto al respeto del animal. Cuando antes les pegaban, los maltrataban, los dejaban sin comer, ahora la gente como que nosotros en el barrio tenemos WhatsApp de vecinos y bueno, están todos velando porque no tienen un gatito, porque si hay una caja con un montón de gatitos, buscarle dueño. Si encuentran un perrito, tirarle una manta para que duerman. O sea, en ese sentido. Después, en lo que a mí me sirve el entorno, es para que, por ejemplo, estás charlando y te dicen, ¿por qué a mí? Y yo pienso por dentro mío, porque no podés interrumpir y decirle, ¿por qué no a vos? O sea, no, que no ver que todo lo que me pasa es porque yo soy una víctima. No, es lo mismo que le pasa a todo el mundo. Es cómo actuamos ante esa adversidad para ver mediante qué lo podemos cambiar. O sea, no digo que viene, por ejemplo, te dicen de una mala enfermedad, que es muy común y a mí me tocó en gente muy cercana. Entonces, ¿cómo actúa la persona? Eh, si yo tengo eso, yo no me voy a curar. No, pero mira, yo no puedo ni siquiera llamar el nombre que tiene la enfermedad. Y no es así, porque al ponerle esa resistencia es cuando más le damos fuerza a lo otro. Entonces, qué sé yo he visto que, por ejemplo, en mis momentos, como yo trato de que toda la gente que me rodea haga lo mismo, entonces cuando me enganchan en algo que a mí se me fue y caigo en lo mismo de antes, me dicen, ¿cómo vos no dijiste? Yo digo, qué bueno, porque se está haciendo un espejo y me están presentando lo mismo que yo quiero cambiar. Entonces me parece maravilloso porque hasta te ayudan. Si nosotros tomamos el exterior así, te ayuda a cuando vos no te das cuenta, porque me pasa continuamente no darme cuenta y caer en lo anterior, pero siempre hay algo que te lo hace notar. O sea, en ese sentido, no sé si nadie concuerda conmigo también, sería como estar también, además de estar atento a nosotros, esa observación personal diaria y como escudriñar ahí un poquito más, también estar atento al lenguaje del otro, ¿cierto? Como lo corporal, como lo que dice, como cómo lo dice, como ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro, Claramente, amiga, claramente. Disculpa, Moni. no, Tiene todo el sentido debido a que cuando nosotros aprendemos a observarnos, ganamos esa ventaja que em, de haber hecho como en el fondo un autoanálisis en el cual permite descubrirnos cómo somos nosotros por dentro, por lo cual ya comprendemos que aquellas personas que participan
en nuestro cotidiano tienen relación con nosotros. Y por ello es más sencillo interrelacionarse día a día con el entorno, debido a que cuando nosotros vamos acallando estas voces, estos ecos, nuestra vida se va haciendo más simple, más sencilla, más amorosa. Las cosas que queremos hacer se materializan en un tiempo muy breve. No son generalmente como las pensamos, porque cuando nosotros imaginamos tendemos a humanizar mucho nuestra idea. Cuando la idea viene desde como la proyección universal o el creador, el nombre que ustedes le quieran dar, es absolutamente perfecto y va mucho más allá de lo que algún día pensamos que podríamos haber alcanzado. A mí me pasa mucho ahora que ya llevo 10 años de práctica en el cual he ido acallando los fantasmitas poco a poco y hoy puedo disfrutar de esa serenidad, de esa paz mental en la cual estoy muy presente en mi día a día. Y cuando tiendo a caer en estos conflictos, en estas rencillas o en estos obstáculos normales de la vida, eh, el percibirlos me es mucho más fácil porque ya entiendo a qué vienen, porque como ya en Claro, algún momento lo soñé, lo sentí, lo pedí, ya me acuerdo rápidamente, yo hace tiempo había pedido tener un curso de no sé qué y me llegó. A lo mejor no me llegó 100% gratis, pero puedo pagar, no sé, el 10% y me están cobrando el 10% y lo puedo pagar. claro. Ese tipo de cosas. O de repente necesito que alguien me ayude para hacer un mueble y justo me llama un amigo y me cuenta que está haciendo muebles y le digo, amigo, ¿sabes qué? Necesito ayuda con un mueble y él viene y me ayuda. O necesito, en mi caso particular, hablando de mi experiencia, que necesitaba hacer flores de Bach en base a mi carta astral y una amiga muy querida está estudiando eso. Yo sin pedírselo, su resonancia estaba ya circulando en ese tipo de terapia para en algún momento poder ofrecérmelas a mí. Y esos pequeños regalos, esas pequeñas muestras, son las que cada día fortalecen como la decisión que uno toma de decir la coherencia está haciendo su trabajo. O sea, todos esos granitos de arena que fui poniendo día a día están brindando los resultados que algún día eran una ilusión, pero que hoy son tangibles. Vean ustedes, por ejemplo, la charla esta de hoy. Ay, anoche era una cosa que no me coincidían los horarios. Y bueno, y yo quería avisarles y no sabía cómo. Y resulta que estoy con los tiempos apretados y sin embargo pudimos tener la charla igual. O sea, ahí tenemos la prueba. Yo anoche, cuando no lograba hablar con ustedes, dije, lo dejo ser, lo dejo, a ver qué pasa. Yo me vengo a este otro lugar y mi prima me dice, pero si tranquilamente podés tenerla de casa. Y yo no lo Claro, había es que uno pensado. entra a complicarse, querida. Y ese es Claro, el ruido claro, mental que dice nadie. tal cual, tal cual. Somos nosotros los que ponemos las complicaciones, no es que Nos boicoteamos nosotros mismos. tal cual, chicas. Tratemos la vida es tan cortita que tratemos de vivirla bien y lo más tranquilo posible. Linda, muchas gracias, Moni. Bueno, te agradecemos porque también esto nos permite a nosotras compartir también un poquito más de nuestras experiencias, de nadie, un poquito de nuestras opiniones también, que no es la idea es que sea nuestro invitado, nuestra invitada el centro de, No, pero eso es lo bonito de esto, que no tiene una identidad o una línea específica editorial, así que esto se da muy intuitivo y eso es lo que nos resuena con Nadia de tener este programa, es hacerlo de pero esa manera. Sí. además, no sabés qué grato que es para mí lo que ustedes me enseñan, porque no es casualidad lo que estemos hablando.
y hay mucha más gente como nosotros que tiene los mismos problemas. Así que yo soy la agradecida de tenerlas a ustedes como amigas. Gracias. Linda, Moni. Linda, Moni, muchas gracias. Yo también agradecidísima de que a través de mi querida Carolita haya llegado a ti para generar esta instancia a través de este canal, como dijo mi querida, que no tiene una línea específica, somos más de fluir con la corriente y lo que se dé en la conversación. Y muy agradecida también nuevamente de tus palabras en las cuales en el fondo nos dejas claro que así como se ha ido dando, ha sido también amoroso y grato para ti. Y eso no, a mí por lo menos me deja muy tranquila y muy satisfecha de haber logrado esa cercanía a pesar de la distancia y el no habernos conocido previamente a las grabaciones que hemos tenido. Bueno, chicas, yo les agradezco un montón a ustedes, a la audiencia, y ojalá lo que estamos hablando le pueda servir, aunque sea una semillita, aunque sea Exacto, que alguien diga, a ver, si estas chicas dicen eso, alguna que les intrigue y empiecen trabajando de a poquitito en lo que no nos crean, que prueben a ver si en algo les cambia un poquito la vida. exacto. Esa es la Tal idea, cual, que no, tal no cual. tengan que creer, sino como que escuchen esto y en alguna parte de sus vidas a lo mejor puedan aplicar esto y desde sus propias experiencias personales puedan vivenciarlas, no, no que te cuenten, sino como atreverse a hacerlas. Eso es lo principal. Siempre hay que Bueno, practicar para poder decir algún día, así fue. Así que a practicar. Muchas gracias, Moni, te agradecemos y bueno, desde ya te dejamos invitadísima para una próxima vez, si tú quieres, obviamente, nos dices para cuándo tienes tiempo y todo, y nos puedes compartir por ahí algunas pildoritas o algún tema que tú quieras compartir. Bueno, nosotras tres somos un poco medias similares en ese sentido, que nos gusta estar aprendiendo constantemente, investigar ciertos temas, profundizar, entonces tal vez podríamos aportarnos un poquito más adelante, solo si tú quieres. sí, chicas, encantadísima, me encanta y considero que a mí me hace crecer también es todo esto. Me encantaría en algún momento, si tienen que pueda haber algún intercambio con alguien de la audiencia, que les manden preguntas, cosas donde podamos profundizar dudas, porque a lo mejor nosotros haber estado haciendo continuamente cursos, eh, uno no se da cuenta de cómo puede empezar a interactuar otra persona. O sea, porque a lo mejor también en eso va a haber que orientar un poco. Pero por lo pronto cuenten conmigo para lo que necesiten, yo estoy dispuesta. Nos ponemos de acuerdo en los horarios y listo. Muchas Perfecto, muchas gracias. gracias. Muchas Bueno, un gracias, besito a Moni. las dos. Un beso a Un las dos. besito, Gracias a dele ustedes las por todo. gracias a su prima, que muchas gracias por este espacio que te permitió dentro de la visita que tú estás dando por allá. Le agradecemos a ella también, a Carlos, y bueno, y a todas las Bueno, energías que se han dado positivas para esta segunda entrevista, así que te agradecemos, querida Moni. Y bueno, a seguir creciendo, ¿cierto, Nadia? A seguir investigando. Somos como seres humanos que nos sentimos cada vez como con esta sed de seguir creciendo y que ese bichito también sea un indicador para quienes nos escuchan de que todo lo que queramos puede seguir creciendo y más si le ponemos el foco. Ahora, si queremos ponerle el foco a las cosas que como el auto boicot que estábamos hablando un poco antes, claro, vamos a seguir en eso, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y como que no, ahí va a seguir marcando el paso, ¿cierto? Entonces la idea de estos programas son justamente o colaborarnos en ese sentido, que sea un real aporte, que la gente se atreva y además que a través de este canal también pueden contactar a Moni, pueden
solicitar si tienen algunas preguntas específicas, también podemos hacer los enlaces respectivos por interno y que se comuniquen y que se puedan asistir también, que ese es el propósito principal de este canal también, vincular gente con personas que requieran algún tipo de palabra, luz, una guía, tal vez un modo, y no todos resuenan de la misma manera, por eso que también queremos ser un poco el nexo o el vínculo con nuestros invitados también a nuestra entrevista. Así que eso pues, Bueno, queridas. bueno, Nadia, Caro, las Muchas quiero. gracias, Mon. Un beso grandote para todos. Besote, muchas gracias por Eso, qué acompañarnos el bonito. día de hoy. No, ustedes, chicas, por favor. Hasta luego, hasta una tercera o cuarta ocasión. Vamos a ver cuántas Per- nos salen. Perfecto, ningún problema. Gracias, chicas. Besos. Un besote. Un besote, que esté muy bien, cariños.